Buen día, ¿qué tal, chicas? Vamos a esperar 2 minutos para empezar la clase. Puedes enviar el ID, me dicen los chicos. Vamos a ver. Enviar. Un minuto. Ay, a ver. Bueno. Verónica. Bueno, buen día. Vamos a continuar con la clase. Yo hasta ahí 5 siempre voy a esperar, después ya vamos a empezar, o si no, siempre vamos a tener que hacer 2 videos. A ver. Bueno, la semana pasada terminamos lo que es la clase de la unidad 4, ¿verdad? Hoy vamos a empezar la unidad ya 5. Estamos en la semana 7 del 19 al 24 de octubre. Y bienvenido cálculo. Estamos ya, terminó la parte de geometría analítica o analítica en sí, ¿verdad? Lo que es recta, función cuadrática, función en logaritmo, función exponencial, ya se terminó. A partir de hoy, desde esta unidad en adelante vamos a empezar todo lo que es cálculo, límites, derivadas, integrales, así que es todo un tema. Esta unidad se va a extender, la otra semana vamos a obtener también la unidad 5, que va a ser una continuación de los límites. Esta es la pequeña, una introducción a los límites, lo que vamos a estar dando, pero a partir de esta unidad vamos a dar ya lo que es lo que son cálculos. Bueno, en el día de hoy vamos a entrar en lo que es el concepto general, su definición, que son límites laterales, las propiedades en sí y los ejercicios de aplicación. Bueno, la definición en sí de límite, por más de que sea de forma general, tengo que mostrarles. Dice, dada una función f de x, habíamos dicho que f de x es lo mismo que y un punto x igual a representa un número cualquiera, se dice que el límite de f de x cuando x se acerca a es L. Esta L representa un resultado, un número que nos sale al reemplazar la función del límite. Se expresa como el límite cuando x tiende o va para un número cualquiera de f de x, esto sería la función, es igual a L, tendría un resultado. Entonces la forma general. Yo tengo que mostrarle la forma general sí o sí. Después voy a mostrarle con ejemplos, ¿sí? Existe un teorema en el límite donde nos demuestra
que los límites pueden irse por la derecha o por la izquierda. O sea, que una función en un número particular donde nosotros reemplazamos a esa función puede tener valores por la izquierda o por la derecha, acercándose a ese valor en sí. De hecho, por eso la función en sí se llama límite, no habla netamente del número en donde tenemos que buscar el resultado, sino de los valores que se acercan por la derecha o por la izquierda. Eso es un límite. El límite de una función f de x en donde x sub 0 existe si y solo si existen los límites laterales y estos coinciden. Es la misma función, sino que lo mismo que en este caso acá, la parte general, sino que acá nos muestra que es de un lado positivo y de un lado negativo, ¿verdad? Veis viendo todo esto en forma general, es como una definición global. Aquí tenemos el plano, el gráfico, cómo se representaría. Yo tendría un valor en donde se junta, donde yo marco, encuentro, es este amarillito. Pero lo que me interesa son los valores que tengo por la izquierda o por la derecha de ambos lados, tanto en la parte de la X como en la parte de la Y, perdón. Acá está un ejemplo en general. Dice, una función f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 1 en x igual a 1. ¿Qué ocurre con esta función en este punto? Yo pongo límite cuando x tiende a 1 de x igual a 1, pongo mi función, que es todo esto, que era acá. Al reemplazar me sale que es 2. Entonces yo sé que cuando yo le doy un valor 1 a la x, o sea, x es igual a 1, y reemplazo en esta función, me va a salir que el límite es 2, que es este gráfico que es clarito nomás acá. Yo voy a mostrarles acá después, que está acá. Pero ¿qué ocurre? Acá tengo dos tablas. Todos estos valores ven que son en decimales. Esto, por ejemplo, acá tengo que en x1, acá es 0,9, 0,99. Son números extremadamente pequeños, pero se pueden dar esos valores. Y acá nos dice valores cercanos a x igual a 1, porque en este, pues nosotros lo que probamos, ¿verdad? Por la izquierda. Y estos valores son también que se acercan a x igual a 1, pero por la derecha. Es decir, vamos a ver, acá. Si es que no se ve en el gráfico, les voy a mostrar acá. Yo tengo mi plano así. Bueno, no sé si se ve, mi pincel se ve negro. El azul no se ve tanto. Yo tengo mi gráfico así y mi función en sí es el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos, más 2x menos 1. Todo esto se supone que yo reemplazo esa x en 1. Y eso me sale a mí 2. Ese resultado me sale 2. Quiere decir que si yo le doy x igual a 1, mi resultado para este f de x, que habíamos dicho que es y nomás luego, esto me va a salir como resultado 2. Acá. ¿Verdad? Eso me dice, eso nosotros sabemos hacer, que al reemplazar esto me va a salir un resultado. Y yo sé que esto es todo el eje X y esto es todo el eje Y, ¿verdad? Pero el límite, ¿qué es? Todos los valores que yo tengo de este lado, por la derecha, este sería mi izquierda, y este sería mi derecha, que se aproximen al número, al valor de x igual a 1. Lo mismo ocurre para la y. ¿Qué valores, si yo le doy un valor acá 0,9, qué valor me va a dar para la parte de la y? Y así sucesivamente. Todos los que se acercan hacia este valor. Eso es la noción del límite y eso se llama también la noción de límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Los valores que yo le puedo dar a esa x o aproximadamente a ese valor de x y los resultados posibles que me pueden dar para y. Eso significa este gráfico en general que está acá. Entonces, de forma general, vuelvo a repetir.
Todo esto que estoy diciéndoles es como una definición, un concepto general de lo que es el límite. ¿Está? Que no más que estudiar en el punto en sí el valor, es por todos los valores que podemos darle, por la derecha y por la izquierda, también para los valores posibles para aquí. Acá, por ejemplo, dice, este es otro concepto. Bueno, acá entonces ya saben lo que sería como una idea general de lo que es el límite, ¿verdad? Los límites por la derecha y por la izquierda. Ahora vamos a entrar hoy en lo que son los límites determinados. Los límites determinados. ¿Qué es un límite determinado? Un límite determinado es cuando yo reemplazo un límite, un ejercicio de límite, y tengo un resultado. O sea, no tengo mayor dificultad, me sale un resultado normal, corriente y común, ¿verdad? Es lo que ocurre en este ejemplo. Dice, límite cuando x tiende a 2 de x cubo menos x cuadrado más x menos 1. ¿Qué ocurrió acá? Se reemplazó cada uno, acá realmente es menos 2. Se reemplazó cada uno de estos valores y me salió un resultado que es menos 15. Entonces yo puedo asegurar que este límite es determinado. ¿Por qué? Porque nosotros la otra semana vamos a dar lo que es límites indeterminados en 3 categorías, porque hay muchísimos más. Entonces los límites determinados, para diferenciar, los límites determinados es simplemente yo reemplazar el valor de la x que yo tenga acá en la función, acá en cada una de las x, y tengo como resultado un número, en este caso menos 15, ¿verdad? Los indeterminados son cuando tenemos otros resultados, como por ejemplo, tengo, ese borrador no me viene. Tengo como resultado o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Estos dos casos vamos a dar, pero en 3 categorías. Entonces, esto vamos a dar la semana que viene. Pero los límites determinados lo que tienen que entender bien, ¿verdad? La diferencia que existe entre determinado e indeterminado. El determinado en sí tiene como resultado un número negativo, positivo, fraccionario, raíz, lo que sea, pero tiene un resultado, ¿está bien? Vamos a ver los ejemplos. Este es un ejemplo general. Aquí están los ejemplos. Límite determinado, acá tengo, por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de x más 1 igual a 2. Es decir, un límite determinado de esto puede ser límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 1. Simplemente sería reemplazar acá 1 al cuadrado más 1, esto es 1 más 1, esto sería igual a 2, ¿verdad? Entonces, simplemente eso. Aquí, por ejemplo, en el siguiente, en el número 2, límite cuando x tiende a 3, en este caso yo reemplazo y esto va a ser 3 al cuadrado, va a ser 9, 9 menos 9 es 0. El 0 es un resultado, ¿está bien? No estamos hablando de una fracción. No, yo hace rato cuando les dije que indeterminados serían 0 sobre 0, cuando son fracciones, o infinito sobre infinito. Estos serían los casos que vamos a ver la semana que viene. Es un resultado determinado cuando me sale como resultado 0. Eso no pueden confundir. También es un resultado... Es un resultado... Quiero que nunca crezca. Hola, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, ponga en silencio o si no le voy a silenciar nomás. Bueno, perdón, vamos a continuar. Siempre pongan en silencio sus micrófonos al entrar. El tercer caso es el límite cuando x tiende a 2, me tiene que ser. No apareció ahí en el resultado. 3x más 4 sobre 5x menos 10.
Aquí tienen que atender bien porque este es otro caso particular, como el del 2, que es donde sale como resultado 0, para que tengan en cuenta. Yo este 2 reemplazo en la función y hago 3 por 2 más 4 sobre 5 por 2 menos 10. Esto va a ser, voy a bajar acá, que se vea todo, voy a bajar esto. 3 por 2, 6, más 4, aquí va a ser 10 menos 10, esto va a ser 10 sobre 0. 10 sobre 0 es, en la calculadora les va a salir a ustedes, no existe, o match error le va a salir. Pero cuando yo tengo un número en el numerador, valga la redundancia, y abajo 0, número, y abajo 0, el resultado es infinito. Grábense eso. Cuando tengo un número en el numerador y en el denominador tengo 0, mi resultado va a ser infinito. Y esto también es un resultado. Entonces, es también un resultado determinado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando me sale como resultado 0 y cuando me sale como resultado infinito, eso entra en la categoría de determinados. Bueno, hasta acá serían los ejemplos de límites determinados. Ahora vamos a ir por las propiedades. Voy a aclarar porque cada semestre, cada año que voy tocando este tema, es el tema con los alumnos. Cuando dice propiedades de los límites, aplicar la propiedad de los límites, es porque tienen que aplicar la propiedad de los límites. Porque si no se aplican las propiedades de los límites, no hay un proceso, no se llegó a lo que el profesor les dijo. Entonces, cuando un ejercicio les pide aplicar las propiedades de los límites, lo deben hacer. ¿Por qué entro de esta forma? Porque cada año el alumno sigue discutiendo eso. Porque si aplico o no aplico las propiedades, el resultado es igual. Entonces, a mí no me interesa el resultado en este caso, que salga, es importante el resultado, pero que se aplique la propiedad es mucho más importante, porque eso es lo que hay que aprender. Entonces acá dice, propiedad de los límites. El primero de ellos, límite de una función constante. Cuando hablamos de una función constante, hablamos de un número. Entonces, todo esto que dice, cuando el límite cuando x tiende a A de una función, todo esto en forma general, esto ya es una forma general. Yo les voy a mostrar el ejemplo nada más para que puedan tener esto ya. Dice, cuando el límite de una función cuando x tiende a 2 de 5 es límite una constante. Límite de una constante. El límite de una constante. ¿Por qué dice de una constante? Porque acá, donde tengo que tener f de x o una función, yo tengo un número. Y me dice, cuando el límite de x y cuando el límite de 5 tiende a 2, dice que la constante es la misma constante, o sea, va a ser siempre 5. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de 10, esto va a ser 10. O sea, siempre que sea un número acá, va a ser el mismo resultado. Significa eso. Entonces, esa sería la primera propiedad. Siempre que tenga una constante, va a ser la misma constante. Sea cual fuera, una raíz, una fracción, un número entero, igual. Límite de una función identidad. El límite de una función identidad es cuando tengo así, límite cuando x tiende a 0 de x. La función identidad hace referencia a esto, cuando tengo simplemente aquí una x. Simplemente tengo una x acá. Y yo reemplazo en esa x. Obviamente esto es 0, entonces mi límite es 0. Si yo tengo límite
Cuando x tiende a 2 de x, yo reemplazo esta x y va a ser 2. Entonces, a esto se refiere cuando solamente tengo una x, el límite de la identidad. Función identidad, ¿verdad? Límite de la función identidad. Simplemente cuando tengo x. La otra propiedad, acá ya un poquito más larguito, el límite de una suma de funciones. Entonces vamos a ver acá. Límite cuando x tiende a 1 de x 4x cuadrado menos 3x menos 1, esto es más. Bueno, en este caso, esto que está en rojo es lo que tienen que seguir, límite cuando x tiende a 1 de 4x más 3 y 3x más 1. Voy a bajar. Dice, límite de la suma de funciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el límite de la suma de funciones? Todo esto que está acá es una función. ¿Listo? Pero dice que yo puedo distribuir mi límite por cada uno de los términos. 1, 2, 3 términos tengo. Entonces yo puedo hacer esa distribución. Ahí se cumpliría la propiedad esta. Entonces yo tendría que hacer. Voy a distribuir entonces, borro esto. Voy a distribuir con este y con esto. O sea, sería límite cuando x tiende a 1 de 4x cuadrado más límite cuando x tiende a 1 de 3x menos límite cuando x tiende a 1 de 1. Manteniendo siempre los signos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente distribuir el límite por cada uno de los términos. Por eso es que les vuelvo a repetir, si yo agarraba este 1 y reemplazaba acá directamente en mi función y me sale como resultado el número que va a salirnos, ¿verdad? Y yo hago de esta forma la propiedad, distribuyo esto, ¿verdad? Hago esto y reemplazo, me tiene que salir el mismo resultado que lo que hago acá. Sí o sí me tiene que salir el mismo resultado. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso, el que está arriba, no se aplicó la propiedad. Sin embargo, aquí sí se aplicó. Entonces, eso es cuando como les digo, que cuando no se cumple eso, es que el ejercicio no está bien. Entonces, una vez que yo distribuí este límite, voy a reemplazar ahora ya mi 1. Va a ser 4 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 1. Esto va a ser 4 más 3 menos 1. 4, 5, 6, 7 menos 1 es 6. Entonces, como resultado de 6, obviamente si yo cargo todo este 1, esto va a ser 6. Este ejercicio, si ustedes lo hicieran y yo les pidiera que hagan por las propiedades, si tenía 3 puntos el ejercicio, yo le doy 1, porque no se cumplió el proceso. Sin embargo, si yo esto hago, entonces sí se cumple el proceso que les pido, quitando la propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo correcto cuando se dice que se aplican las propiedades. Entonces, esto sería para la suma. Esto me salió 8. Pero hice mal. 4 por 3. El signo es lo que hice. 4 más 3 es 4, 5, 6, 7, menos 1, 6. Acá el signo es lo que le jugó en contra. ¿Ven? Yo puse negativo al principio y es positivo, ¿ven? Pero esto serviría como ejemplo. Esta parte es la diferencia en cuanto al ejemplo. Acá está positivo y acá yo puse negativo al empezar. Pero en términos generales para el ejemplo está bien. Vamos a continuar. Luego está el límite de una diferencia. La misma cosa es, sino que en este caso es resta, ¿verdad? Entonces, ahí como que yo ya hice límite cuando x tiende a, ya mira bien ahora, menos 3x cuadrado menos 2x menos 1. Ahí estoy todo resta. Está. Menos 3x cuadrado menos 2x menos 1. Entonces ocurre lo mismo como en el caso anterior.
voy a distribuir el límite para cada uno de los términos. Sería límite cuando x menos 3 tiende a x cuadrado, menos límite cuando x tiende a menos 3, 2x, menos límite cuando x tiende a menos 3 es 1. A ver aquí. Voy a alzar. ¿Se ve bien ahí? Ah, esto. Bueno, una vez que yo distribuí cada uno de estos, el límite, ¿verdad? Por cada uno de los términos, acá tengo 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? Voy reemplazando. Aquí va a ser límite, cuando x tiende acá es menos 3, voy a poner menos 3 al cuadrado, porque ya reemplazo ese x cuadrado. Menos 2 por menos 3. Menos, acá recuerden que esto, hace rato no les dije, esto es de una constante, entonces esto va a ser 1 nomás otra vez. El límite cuando x tiende a menos 3 de 1 va a ser 1 nomás. Entonces aquí va a ser. Recuerden bien, chicos, que tienen que ponerle paréntesis cuando tienen un signo negativo, porque después la calculadora le puede asumir como negativo, y no es cierto. Todo número par que eleve, por más que su base sea negativo, vuelve a ser positivo. En este caso, menos 3, esto es menos 3 por menos 3, esto va a ser 9 positivo. Entonces esto es 9, acá va a ser menos por menos más, 2 por 3, 6, menos 1. Esto sería 9 más 6 es 15 menos 1 es, acá ya menos, ¿verdad? Sí, más 1. 9 más 6 es 15 menos 1 va a ser aquí 14. 9 más 6 menos 1. A ver, voy a hacer aquí. Ahí está, ahora sí. Entonces, a tener en cuenta siempre, tanto en la suma como en la resta, se distribuye cada uno de ellos. Este es negativo, obviamente hay que atender los signos, en este caso como me pasó en el de la suma, pero yo escribí mal el ejercicio, tenía que ser positivo, pero como les digo, sirve como un ejemplo. Entonces, aquí es 14, ¿vale? Simplemente esa es la distribución. Vamos a ver la siguiente propiedad de un producto. En este caso, los productos, el producto es simplemente, en este caso sería límite cuando x tiende a 1, x más 1 por, después tengo x menos 1. Voy a mirar bien para no me pelar acá, como si, ahí está. Bueno, en este caso, chicos, es lo mismo. Lo mismo. Voy a distribuir este límite por cada uno de los paréntesis. Va a ser límite, cuando x tiende a 1, de x más 1 por límite, cuando x menos 1 tiende a 1. Acá yo ya cumplí con la propiedad de producto, porque lo que hice es distribuir cada paréntesis. Pero ojo, aquí empiezan las complicaciones, ¿verdad? Porque acá ya tengo paréntesis de sumas y restas, lo que dimos anteriormente, ¿verdad? El de suma y el de resta. Esto podría otra vez distribuirse, ¿verdad? Aquí y aquí. Aquí y aquí, ¿verdad? Entonces cumpliría la propiedad de producto, suma y resta. Y sería un poco más largo, obviamente, ¿verdad? Pero a fines de que veamos nada más cada uno de los procesos o cada una de las propiedades, yo aquí me voy a quedar, ¿está? Entonces yo voy a reemplazar directamente, esto va a ser 1 más 1 por 1 menos 1, entonces esto va a ser 2 por 0 igual a 0. Al reemplazar esto va a ser 2, sumo, acá va a ser una diferencia 0, 2 por 0 es 0. ¿Está? Entonces vuelvo a recapitular. Lo mismo, el producto se distribuye, el producto por cada uno de los límites, o sea, el límite se distribuye, pero a veces queda más de dos o 3 propiedades se cumplen. A ver si puedo completar, porque ya me pide 10 minutos, no me voy a vez. El otro caso, a ver, suma
Resta, ya está. Producto, ya está. Cociente. El cociente es semejante, lo mismo. Voy a tratar de hacer rápido. El límite cuando x tiende a 2 de x más 1 sobre x menos 1, creo que es. Sí. Y esto es lo mismo, chicos, ¿verdad? Tengo un cociente ya ahora. A la cociente numerador y denominador, ¿verdad? Entonces tengo que hacer lo mismo, distribuir este límite en el numerador y también en el denominador. O sea, límite cuando x tiende a 2 de x, aquí, más arriba, x más 1 sobre límite cuando x tiende a 2 de x menos 1. Y eso yo reemplazo, va a ser atendiendo acá. Ojo, acá esta parte, se dan cuenta también, acá hay una suma y acá hay una resta. Quiere decir que acá hay, aparte de la propiedad de los cocientes, de los límites, la propiedad de los límites donde hay un cociente, también tengo una suma y una resta. Esto pero con fines como para que identifiquen solamente una propiedad, solo me queda en el cociente. Reemplazo y va a ser 2 más 1 sobre 2 menos 1. Esto sería 3 acá arriba y aquí va a ser 2 menos 1, 1, entonces es 3 nada más el resultado. Entonces tengan en cuenta que puede haber más de una propiedad en una función. El siguiente, ¿cuántos minutos me queda? 7. El siguiente es límite cuando x tiende a 4. Raíz de 2x más 1. En este caso, tengo el límite de una raíz. ¿Y qué es lo que ocurre en esto? Simplemente es que este límite meto dentro de la raíz. O sea, hago esto, límite cuando x tiende a 4 de 2x más 1. Acá ya se cumplió mi propiedad de raíz, porque lo único que tengo que hacer es este límite meter dentro de la raíz. Pero ojo, tenemos otras propiedades acá de suma otra vez. ¿Se dan cuenta? Cada vez van mezclándose más todos los casos. Pero como les digo, para identificar que esto es simplemente de raíz, voy a hacer esa propiedad nada más. Raíz de 2 por 4 más 1. Esto va a ser raíz de 8 más 1 igual a raíz de 9. Esto sería 3. Y se ve bien, ¿verdad? Porque no bajé ni la niña. Ahí. Entonces, esto sería la raíz, meto dentro del límite dentro de la raíz, y ahí yo aplico la x igual a 4, reemplazo en mi x y me sale este valor. Vuelvo a recalcar que hay más propiedad, porque acá hay una suma. El último. Límite de una potencia. El límite de una potencia es así. Límite cuando x tiende a 2. Al ser rojo no veo. Pero era la lámina más buena que podría mostrarles para que entiendan. Límite cuando x tiende a 2 de x más 1 al cuadrado. Esto sería el de la potencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace cuando tengo una potencia? Bueno, es lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo. Es como meter dentro de del paréntesis o del exponente. O sea, sería así. Límite cuando x tiende a 2 de x más 1 al cuadrado. Meto dentro de la potencia y elevo al cuadrado. Pero cuando yo hago la resolución, reemplazo simplemente en la función en sí, esta que está acá. Tengan en cuenta otra vez que acá hay otra propiedad que es de la suma, pero voy a mostrarles solamente de la potencia. ¿Qué es de la potencia? Que este límite meto dentro del paréntesis y se queda elevado a la potencia que tengo. En este caso
es al cuadrado. Hago entonces 2 más 1 al cuadrado, esto va a ser 3 al cuadrado, esto va a ser entonces 9. 2 más 1, 3, 3 al cuadrado, 9. ¿Está? Entonces, vamos a mirar otra vez nuestra lámina. Esto sería el de la propiedad de la potencia. Tenemos 8 propiedades. Tengo unos 4 minutos todavía. Tenemos el límite, que es el de la constante. Vuelvo a repetir, cuando solamente tengo un número acá, límite, no importa a qué tienda, o sea, a qué x tienda. Puede ser x igual a 0, x tiende a 10, x tiende a 7. Si el número acá es 5 o 8 o 20 o raíz de 2, ese mismo resultado va a tener el límite de una función constante. El límite de una función de identidad, ¿cuál es su característica? Donde tengo el límite de x, solo x. Entonces ustedes le reemplazan sea la x que sea y ese valor va a ser reproducido, o sea, va a ser el mismo que el de la x. Si yo tengo límite cuando x tiende a 3, entonces este resultado va a ser 3, porque la x es la identidad. Después tengo el de la suma, en este caso es lo que hice acá, en vez de positivo puse negativo, pero para fines de desarrollo está bien. Distribuimos cada uno de los términos en el límite, ¿verdad? Si yo tengo acá 3 veces tengo que distribuir. Si tengo 2, 2 nomás, y así sucesivamente, obviamente. Luego de reemplazar, me sale el resultado final, ¿verdad? Que acá es 8. En el otro, en la lámina, a mí acá en la pizarra me salió 6 por el tema del signo. Este tiene la misma característica, sino que es una diferencia, o sea, un negativo, y la misma cosa. En este caso sí salió 14, se distribuye por cada uno. Ahora, por ejemplo, si yo les muestro este x cuadrado que está acá, esto significa que hay una potencia. Yo ya puedo aplicar esto también en este caso, porque ya van mezclándose las propiedades. Este de producto simplemente es separar también y distribuir por cada uno de lo que voy teniendo como multiplicado, o sea, lo que se va multiplicando, voy distribuyendo cada límite. Y luego hay sumas y restas, sí, las hay, ¿verdad? Entonces puedo distribuir también otra vez. Yo simplemente le hice en la pizarra cada propiedad de acuerdo a cada uno de ellos nada más. No le mezcles para que se entienda. Después tengo el de cociente, que es en el numerador y denominador que se hay que distribuir. También teníamos sumas y restas de arriba, pero solo hice esta parte. Y me salió 3. El de la raíz es simplemente meter dentro de la raíz el límite, después ya resolver, ¿verdad? De forma directa. Cuando solamente aplico una propiedad. Y por último, el de la potencia, que es meter también dentro de la potencia y elevarla al cuadrado, al cubo, depende de la función que tenga. Los ejercicios en sí son referentes a las propiedades. Y vuelvo a recalcar, todos estos ejercicios que están acá pueden ser hechos directamente. Si ustedes reemplazan esta función de suma acá, directamente les va a salir 14 o les va a salir 0 al reemplazar directamente. Pero no se cumple la propiedad, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ya está en la plataforma la asistencia para que marquen, y también hay 3 preguntas hasta mañana a las 8. Desde ahora tienen puntos los que participan en el foro y tienen que contestar las 3 preguntas si quieren que tengan los puntos correspondientes, porque ahora ya tienen puntos los de foro para que les motive a querer participar. ¿Está? Gracias por participar y suerte en los exámenes, ¿sí? Gracias, profe.